¿Qué ocurre con esta nueva sociedad que se está creando? Pues que sus condiciones de vida van a ser realmente duras, muy duras. Pensar que llegan muchos obreros, gente del campo que no tiene ninguna formación, que en la mayor parte de los casos pues son analfabetos, no saben ni leer ni escribir, y llegan a fábricas, llegan a minas para extraer el carbón, donde realmente no necesitan cualificación, lo único que necesitan es fuerza, dedicarse a trabajar. Jornadas muy largas y poco pagadas, o sea, mal pagadas realmente. De manera que las condiciones de vida van a ser realmente duras, para hombres, para mujeres y para niños, que también desde muy pequeñitos pues ya trabajaban y tenían jornadas de trabajo agotadoras, larguísimas. ¿Qué va a surgir de ahí? Pues va a surgir una defensa, un movimiento obrero, que es lo que vamos a estudiar. Cómo estos obreros tienen conciencia de su situación, ven que son un grupo, que se esfuerzan muchísimo, que sufren muchísimo, que viven mal, viven muy muy mal, y cómo llegan a la conciencia de que uniéndose pues pueden conseguir mejorar esas condiciones de vida. Pensad que los dueños de estas industrias se están enriqueciendo y se están enriqueciendo mucho, y que en la base de estas industrias hay muchísimos trabajadores que viven realmente mal hasta el punto de que si uno tenía un accidente y quedaba inválido, quedaba tullido o moría, pues bueno, se quedaba totalmente desamparado, es decir, su familia se quedaba sin ingresos, nadie trabajaba, no llegaba comida a su casa, es decir, se morían de hambre. O si un obrero por lo que fuera tenía un accidente grave y quedaba inválido, ya no podía trabajar, y si no podía trabajar no cobraba, no entraba nada de dinero, con lo cual pues moría también de hambre. Es decir, la situación era muy dura, y su vida era corta también. Trabajaban muchísimo tiempo, sin apenas descanso y por supuesto sin vacaciones. De manera que va a haber una lucha por mejorar estas condiciones de vida. Mirad, esta es una foto de un obrero en la mina. Imaginad las condiciones de trabajo de esta gente, pues, eran tranquilamente entre 10-12 horas diarias, todos los días, sin vacaciones, eso no existía, metidos a muchísima profundidad, sin respirar aire puro, solo el aire viciado de la mina, sin ver la luz del sol, y trabajando así día tras día. Y no solo ellos, también sus hijos. Es decir, hay muchos niños que trabajan en las minas, en unas condiciones durísimas, y enfermando y muriendo en unas cantidades inmensas. Y junto a los niños, pues también sus mujeres, las madres. Es decir, en cualquier momento, en cualquier situación de vulnerabilidad, pues los resultados eran absolutamente dantescos. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de ideólogos, de intelectuales, que no son obreros, pero que sí están educados, que toman conciencia de esta situación y de alguna manera intentan reaccionar. Dos de los más importantes que han tenido una influencia brutal son Karl Marx y Friedrich Engels. Los dos publicaron un manifiesto político, a partir de un estudio que hicieron de las condiciones de vida de la clase obrera. Publicaron un manifiesto famosísimo, el Manifiesto Comunista, en el que denuncian la situación de la clase obrera. Lo que denuncian es que hay una explotación de esta clase obrera, y plantean que debería mejorarse sus condiciones de vida. Las ideas de Marx y de Engels tuvieron tantísima importancia que se convirtió en una ideología en sí misma, el marxismo. Marx, él vivió en Inglaterra, vivió durante muchos años exiliado en distintos lugares, él era de origen alemán, y lo que plantea es una nueva ideología que intente cambiar la sociedad y que intente cambiar el mundo. Es decir, propugna que hay dos clases sociales, en realidad, no esas tres clases sociales que hablábamos, de la alta, la media y la baja. Marx dice que la sociedad se divide en que los que oprimen, los opresores, y los oprimidos. Los que oprimen son los dueños de la tierra, los dueños de los medios de producción, como él denominaba, y los oprimidos son los que ponen el trabajo, la mano de obra. De manera que los opresores siempre se van a aprovechar del trabajo de los oprimidos. Para evitar esto, Marx lo que planteaba era que era necesaria la lucha de clases. Es decir, siempre había existido esta situación de opresores y oprimidos. Eso lo denominó el materialismo histórico. A lo largo de la historia siempre ha sido así. Desde la antigüedad, desde la prehistoria, siempre fue así. Y Marx lo que plantea es que tiene que haber una lucha de clases, que todos los oprimidos se unan para luchar contra los opresores, que son menores en número. Y la manera de luchar es haciendo una revolución. Marx se plantea que todos los trabajadores, todos los proletarios, aquellos cuya única riqueza es la prole, son sus hijos porque no tienen medios de ahorrar, de conseguir propiedad. La unión de todos ellos es la que llevaría a una revolución que eliminara directamente a los opresores, es decir, a la burguesía, y que fueran solamente los obreros de la ciudad y los obreros del campo los que pudieran implantar una dictadura de los trabajadores contra una dictadura de los poseedores. Esta fue una ideología que ha tenido una influencia enorme
en la historia de la humanidad, sobre todo en la historia de Occidente, pero no fue la única. Otra que tuvo también mucha importancia, sobre todo en Europa, fue el anarquismo. El anarquismo se basaba en que la necesaria desaparición del Estado. Marx decía que eran los obreros los que tenían que controlar al Estado para conseguir la justicia social, y por ejemplo Mikhail Bakunin, el adalid del anarquismo, lo que plantea es que no debería haber ningún Estado, que debería haber simplemente asociación, una asociación de obreros, que todos entre todos que decidieran la marcha de la sociedad y de la economía. Es decir, lo que plantea el anarquismo, lo que plantea esta idea de la anarquía, es que no haya una autoridad, sino que todos tomen conciencia y todos resuelvan los conflictos o todas las cuestiones que sean políticas, sociales, económicas, que tomen las decisiones, las tomen todos los miembros de la sociedad y no unos dirigentes. Es decir, la ausencia de autoridad y la ausencia de jerarquías. En general, esta ideología no tuvo mucha fuerza en Europa, sí que tuvo bastante en Italia y en España, tuvo bastante influencia, y únicamente se plasmó esta influencia en una lucha muy muy activa contra el capitalismo, contra estos opresores que decía Marx. Entonces los anarquistas organizaban huelgas para parar la producción y luchar contra los dueños de las fábricas, y también sabotajes, incluso actos terroristas. En España, como era un lugar con una economía bastante agraria, bastante rural, pues las comunas anarquistas campesinas fueron las que tuvieron más importancia. Cuando los obreros por fin tomaron conciencia de clase, que fue algo que tardó mucho tiempo, cuando empezaron a ser conscientes de que ellos eran un grupo social que tenía unas características comunes, iniciaron una lucha, y lo primero que intentaron fue mejorar básicamente las condiciones de vida, y mediante un arma que no es violenta, que era la huelga. La idea de la huelga es: si nosotros dejamos de trabajar, paramos la producción y el dueño de la fábrica no produce y se empobrece, de manera que dialogará con nosotros. Si atiende a nuestras demandas, volveremos a trabajar, volveremos a producir y él se enriquecerá. Y como el dueño ha favorecido nuestras demandas, pues nosotros mejoraremos nuestras condiciones de vida. Esa es la teoría, y en eso se valen las convocatorias de huelga. De esta manera, estos obreros crearon unos organismos que siguen existiendo hoy en día. Por un lado, los partidos políticos, que ya existían de antes, pero ahora son partidos políticos obreros, que lo que pretenden es luchar, legislar, llegar al poder para legislar a favor de los obreros, para mejorar a la mayor parte de la sociedad, que obviamente eran los obreros. Pero también los sindicatos, que eran unas asociaciones que en principio lo único que pretendían era ayudar a los obreros. Eran como habían sido en la Edad Media las hermandades. Son asociaciones que pretenden ayudar al obrero cuando no pueda trabajar, pues en caso de accidente o en caso de enfermedad o en caso de fallecimiento a su viuda y a sus descendientes, todos a base de pagar una cuota al sindicato. El sindicato después con ese dinero ayudaba a las familias. O también para organizar las huelgas. El sindicato coordinaba a todos los obreros para decidir: vamos a dejar de trabajar, con el poco dinero que habéis podido ahorrar y que habéis puesto en el sindicato, pagaremos ese tiempo, os intentaremos compensar ese tiempo que no vamos a poder trabajar, de manera que no nos muramos de hambre y podamos presionar convenientemente al empresario, al dueño de la empresa. Estos primeros sindicatos empiezan a funcionar en Inglaterra, así por la década de 1820, es decir, pues la primera mitad del siglo XX, son lo que llamaban las trade unions, y se extenderán al resto de los países de Europa, pero más tarde, especialmente después de las revoluciones de 1848. Acordaos de esas revoluciones liberales que ya buscaban derechos políticos. Los sindicatos adquirieron mucha más fuerza en el resto de los países de Europa, además de las reivindicaciones mejoras sociales, de mejoras económicas para los trabajadores. También luchaban por una educación, por conseguir educación tanto para las mujeres como para los propios obreros, con la idea de que esa educación les permitiría en el futuro pues mejorar socialmente. Y para ello, tanto sindicatos anarquistas como sindicatos marxistas o socialistas publicaban, editaban folletos que los que no sabían leer escuchaban de los que sí sabían leer, en el que difundían pues las nuevas ideas, y era una manera también de aumentar esta conciencia de clase. Cuando esta lucha pacífica a base de huelgas y a base también de educación no funcionaba, pues echaban mano del sabotaje y de los atentados terroristas, como podéis ver ahí en ese atentado contra un tren, o bien asesinatos de líderes reconocidos como líderes capitalistas opresores. Así que, recapitulando, vamos a quedarnos con la idea de los sindicatos, de básicamente lo que eran los sindicatos, asociaciones obreras para luchar, para entre todos conseguir algo. En principio, de lo que se trataba era de ayudarse, conseguir una ayuda mutua mediante el pago de cuotas, después de la lucha coordinada, pero una lucha pacífica mediante huelgas, es decir, dejando de trabajar, y que el origen
origen de todo ello son las trade union inglesas. Estos son los primeros sindicatos. Y el paso siguiente de estas organizaciones obreras fue su internacionalización. Es decir, ya no hay una idea nacional o tan claramente nacional, sino que hay una conciencia de clase internacional. Es decir, los trabajadores franceses, los trabajadores españoles, los trabajadores ingleses se sienten entre ellos que tienen algo en común frente a los altos burgueses españoles, franceses, italianos. Es decir, se trata de promover la lucha coordinada de todos los trabajadores del mundo contra todos los empresarios del mundo. Y no solamente los trabajadores de España, los trabajadores, es decir, de los trabajadores de los estados-nación, de los trabajadores de los países, sino de los trabajadores del mundo, porque la lucha es global. Según Marx, ya sabéis, opresores y oprimidos. Y eso daba igual el país del mundo en el que estuvieras. De manera que la lucha debía ser todos unidos. De esta manera surgen estos grupos políticos que van a ser diferentes en cada país, pero todos van a mantener la misma ideología. Tenemos el Partido Socialista de España, que es igual que el Partido Socialista que hubo en esa época en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera. Cada país utilizaría su idioma, tendría sus líderes, pero la ideología que había por detrás era común a todos.